yo soy Abdul Sebornio y estoy aquí para cumplir todas sus fantasías textuales. Pero no estoy solo, sino que al otro lado de la pantalla y a unos cuantos kilómetros de distancia está conmigo mi amada hermana, la más salvaje, la más selvática y la más loba, Elizabeth Sebornio. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, Abdul, muy bien, muy contenta de estar aquí una vez más. Esperamos ya retomando un poquito más de ritmo con Mm, con los podcasts. Y pues sí, muy, muy loba, muy loba. Justo estábamos comentando que no lo dice tan de broma, Abdul. Realmente nosotros fuimos educados como lobos. O sea, sí. realmente sí. Esa fue nuestra educación cuando éramos niños. Entonces, ahorita les vamos a comentar un poquito más acerca de eso. Pero bueno, ¿tú cómo estás, Abdul? Yo estoy bastante bien, igual muy emocionado por el material literario que vamos a analizar el día de hoy. Es una de las historias que como que mm, tiene un lugar más tierno en mi corazón, por así decirlo, ¿no? Sí, 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 Por sí. muchas, muchas razones justamente que ya abordaremos. Y Ujú. que bueno, pues si gustas, compártenos para quienes no leyeron ya la descripción del video, de qué obra vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues vamos a hablar acerca de lo que aquí en México y creo que también en España se conoce como el libro de las tierras vírgenes, Ujú. en inglés The Jungle Book y para la mayoría de la gente el libro de la selva. Así que Exactamente. nunca sé pronunciar su primer nombre. Siempre le digo Kipling. El primer nombre es Rudyard, Rothschild. Rothschild. Rudyard. Sí Kipling, es complicado y seguramente tiene Kipling. muchas formas de Y pronunciarse. todo el mundo Rothschild Kipling. lo conoce como Kipling y es muy famoso Ujú. en todas partes. Entonces, pues sí, vamos a hablar No acerca de confundir con las no mochilas. confundir con las No confundir con la mochilas marca que de tiene mochilas. monitos, no. Este, pero sí, vamos a hablar acerca de este libro que nos acompañó a Abdul y a mí a lo largo de nuestra infancia, que verdaderamente Ujú. fue un libro que nos formó en nuestra infancia, que Sí, se nos leía constantemente, que seguíamos casi, casi como un manual. Así que ahorita ahondaremos más en ello, pero bueno, antes que nada quisiera hablar un poco acerca del autor. Empecemos como siempre excelente. hablando acerca de este autor súper controversial, súper, súper controversial. Ujú. Ahora sí, yo creo que va a ser un episodio de uno de nuestros autores más controversiales. Ya hemos tenido otros episodios de autores controversiales, pero este vaya que fue todo un caso. Fue todo un Ay, caso. sí, oye. Por si no lo saben, bueno, Es justo decirlo y qué bueno que lo mencionamos, sí. vaya que sí. Bueno, pues Kipling nació en Bombay, en la India, en Ujú. 1865, murió en Londres en 1936. Claro que él nació en esta zona de la India, pues ya mm, más bien llevada hacia los ingleses, ¿no? Su familia, sus papás eran ingleses, su padre era escritor, de hecho también, y escultor. Y él llegó a la India porque lo mandaron para encargarse de un museo que estaba ahí. Su madre era Ujú. burguesa, así que tenían una muy buena posición económica, cierto nivel de poder. Y cuando él creció ahí en la India y ya cuando estaba un poco más grandecito, o sea, como ya en primaria un poco, lo llevaron a Ujú. Inglaterra y lo dejaron ahí en una de estas casas que les llamaban como casas de crianza, sí, muy Sí. típico, ¿no? Muy típico antes de, ¿sabes qué? Este niño me está estorbando mucho, que lo críe a alguien más. Entonces lo dejan en esta casa de crianza en Inglaterra. Él habla acerca de que pues era una educación sumamente severa. De hecho, pues ya Mm. se ha documentado literariamente en muchos libros lo severa que era la educación inglesa para los niños de aquel entonces. Entonces, bueno, después de un tiempo, cuando él ya está un poco más grande, ya en la adolescencia, regresa a la India como periodista, empieza a dedicarse a esto. Mm. Y ya después, pues empieza a escribir, escribir, se vuelve bastante, bastante famoso
y de hecho es considerado en ese momento como el escritor del imperio. Y es aquí Ujú, cuando entra como esta parte controversial, porque definitivamente, pues él era totalmente imperialista. ¿A qué nos referimos con esto? A que él sí pensaba que había como una especie de raza, ¿no? De que su ujú, cultura, su raza inglesa, blanca, hegemónica, era la que había sido elegida para adoctrinar, ¿no? Al resto del mundo, ¿no? De cualquier otra sí, cultura y decir, pues las cosas se tienen que hacer así, ¿no? Y bueno, era realmente un pensamiento que se tenía mucho en aquella época, sobre todo en la India, en esa zona donde él había nacido, pues de esa forma se pensaba, ¿no? Entonces, esto en un principio, pues del lado de la burbuja en la que él estaba, pues súper bien, ¿no? Excelente, muchos ujú, aplausos, un gran escritor, pero ya empezaba a haber movimientos que pues decían, ¿sabes qué? Esto no está tan padre. Este, claro. entonces, bueno, empieza la guerra. Uno de como los puntos más álgidos de su vida es cuando su hijo cae en combate durante la guerra. Y esto también dicen que lo derrumba emocionalmente, ¿no? Su fe en el imperio y todo esto, pues como que se deprime, obviamente, ¿no? Se empieza a aislar, sigue escribiendo, pero ya no es como tan figura pública como lo era antes. Y sin embargo, pues él se le quería otorgar muchísimos premios. Se le quiso otorgar el Premio Nacional de Poesía Poeta Laureado, Mm, el de la Orden de Mérito del Reino Unido y el título de Sir, de Caballero de la Orden del Imperio Británico. Y todo esto lo rechazó. Las razones por las que los haya rechazado, pues se dice que puede tener que ver con que no quería como más hate, ¿no? Básicamente, como mm, diríamos hoy en día, porque pues todos estos eran premios que tenían que ver con la política de este momento, ¿no? Entonces, ya que estaba como claro. muy en el spot, se dice, pues realmente no, está, no sé, como que no encontré algo que dijera, seguro era por esto, o él dijo que fuera por esto, simplemente pues no lo quiso Mm, aceptar, y esto es lo que los historiadores han como pensado, ¿no? Porque el único premio que sí decidió aceptar fue el Premio Nobel de Literatura, sí, o sea, se que esperó ganó en al premio 1907. grande, Sí, ¿no? él dijo, miren, las otras cosas, eso de ser caballero de la Orden del Imperio Británico, ¿A mí de qué me va a no. servir? O sea, ¿A mí de qué me va a servir eso? Yo quiero sí, el Nobel. Yo quiero el Nobel. ¿quién no Le ve? dan el Nobel en Sí. 1907 y de hecho se convierte hasta la fecha en el ganador más joven de este premio. Él Bueno, además tenía fue el primer 41 años británico, cuando se lo ¿no? otorgaron. Tengo entendido que fue Dicen el que fue el primer primer británico. británico, pero estuve investigando un poquito más allá y parece ser que sí llegó a haber como algún otro por ahí. La Mm, verdad, no estoy segura. Mis fuentes, no sé. Ahí díganos si ustedes sí tienen un poquito más de seguridad acerca de eso, pero lo que sí se sabe es que ha sido hasta la fecha el más joven, órale. porque lo recibió a los 41 años. Entonces eso sí es algo fuerte, algo grande. Así que bueno, pues un Eh, escritor muy reconocido, muy laureado, pero pues muy sí, controvertido. efectivamente muy controversial. En aquella época, pues no, ya después de eso como que ya no lo querían tanto, ¿no? Su popularidad tras la Primera Guerra Mundial pues empezó a caer. Empieza también a hablarse mucho acerca de este símbolo que él utilizaba, que es muy controversial, ¿no? Porque, a ver, la cosa aquí es que hay dos símbolos, ¿no? Uno es la suástica y la otra Ujú, es la esvástica. Y para ilustrarnos ujú. acerca de la diferencia, aquí tenemos a Abdul, por favor. Muchas gracias. Pues no es que sea un experto, pero para quienes no lo sepan, que son seguramente todos ustedes, pues en algún momento tuve un pasado budista y es de hecho desde el hinduismo la cruz gamada o esvástica, pues un símbolo muy importante y de hecho poderoso que trae bueno, augura prosperidad, bienestar, etcétera, ¿no? De hecho, es tan popular que hay muchas esculturas, incluso representaciones de Buda, que tienen esvásticas o cruces gamadas. Y lo que pasó es que, pues,
el señor del bigote, em, al querer, pues, replicar la raza aria, o, que de hecho, pues, es originalmente del Valle Indo, pues, tomó muchos símbolos que tradicionalmente serían de la cultura, india, hindú y posteriormente budista, y los tergiversó tremendamente, ¿no? Entonces, a partir de ello, la mayor como diferencia es si son levógiras que giran a la izquierda o si son dextrógiras que giran a la derecha, ¿no? Y pues la que es como la esvástica, o sea, como la chira, me parece que es la que va, ah, creo que hacia la derecha, pero eso sí, les debo el dato. Pero bueno, esa es como la gran diferencia. Ujú. Sí, y bueno, Kipling usaba este símbolo, el chido, como dice Abdul, ¿no? El chido, El chido, el que sí es justamente, buena el que sí onda. es buena onda, porque justamente, pues, era también un símbolo que se usaba en la India, ¿no? Y que auguraba buena suerte, bienestar, todo esto, ¿no? Dice que... Es que de hecho eso significa, o Ajá, sea, significa buena fortuna o significa exacto. bienestar, ¿no? Entonces, Pero pues ya después de que pues el señor con bigote empieza a usar el que gira hacia el otro lado, se convierte en un símbolo muy controversial. ajá, Y entonces pues Kipling dice, ¿sabes qué? Todos los lugares donde utilice este símbolo quítenlos porque yo no quiero que me estén asociando con esto. Él daba discursos en contra del nazismo, y su implicación en la Gran Bretaña y todo. O sea, realmente sí estaba en contra. Sin embargo, Orwell, que fue uno de los mayores críticos de Kipling, que se la pasaba ahí diciendo, ese tipo que me cae muy mal, pues él más bien decía que era prefascista, que Kipling era prefascista, o sea que tal vez no era ya como tal, pero que órale. sí pues era como ese pensamiento que estaba germinando, ¿no? Entonces, de cualquier forma, pues era imperialista, sea como... Pues es que era un hombre de su época, ¿no? Creo que más allá de una particular como doctrina o corriente de pensamiento, pues seguía las que eran de su época y obviamente pues las que le favorecían en su época, ¿no? Entonces, pues sí, muy posiblemente tiene ahí algo. Em, Nada más para que no nos quedemos con el dato equivocado, justamente el símbolo chido, ¿no? La esvástica es levógira, gira a la izquierda, ¿no? Y el señor del bigote lo que hizo fue girarla y entonces gira hacia Sí. la derecha, es Ok, dextrógira. gracias por corroborarnos el dato, Abdul. Y bueno, pues Kipling muere a consecuencia de una hemorragia interna en Inglaterra y decide junto con su, antes de morir, pues había ya decidido ser enterrado en el Poets Corner, es decir, pues este panteón muy importante para los escritores ilustres, artistas del imperio británico que de hecho Qué bonito poder que quedan ahí decidir que te junto a los entierren ahí, o reyes y sea. reinas de nuestra época, sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí es enterrado, ¿no? Y pues deja 5 novelas, más de 250 historias cortas y 800 páginas en versos. este, lo que más escribía realmente Kipling eran textos políticos, o sea, él hablaba muchísimo acerca de sus opiniones políticas, pero curiosamente a partir de todo este pues pensamiento que ya no está bien visto hoy en día, lo que perdura es el libro de la selva. O sea, realmente, más allá del libro de la selva, poco se lee acerca de él, poco se habla acerca de él, y para él, pues esa era una historia bastante X. O sea, él lo escribió como, oh, bueno, sí, mis historias de las aventuras para niños, ¿no? Pero pues no era como su favorito, definitivamente. Pero el nuestro, sí. Así que, por eso, ahora es tu turno, Abdul. Por favor, cuéntanos acerca de The Jungle Book. Perfecto. Pues como ya habías mencionado, justamente de Jungle Book se conoce
Si nada más ubican la película, ¿no? O bueno, las películas, principalmente la animada de Disney, pues sí, como El libro de la selva, pero sí tiene como nombres oficiales en español también El libro de las tierras vírgenes, lo cual pues es un poco exótico y rebuscado, pero tiene una razón de ser, o El libro de la jungla per se, ¿no? Y esto pues se debe a que pues no se desarrolla totalmente en la jungla, de hecho, o en la selva, ¿no? Eh, Kipling lo que hace es escribir una serie de cuentos o relatos cortos, de hecho, me parece que son aproximadamente 15, ¿no? Y los va publicando en revistas entre 1894 y 1985, o 93, 94 o 94, 95, ¿no? Los publica en revistas y lo que hace después es recopilarlos y formar el primer libro de la selva, ¿no? Eh, lo que comúnmente se conoce del libro de la selva, que pues, definitivamente es la historia de Mowgli, curiosamente es una partecita del libro Un porque tercio. sí, o Ujú. sea, porque Mowgli aparece solamente en 3 cuentos del libro de la selva, que son de hecho los que más se desarrollan en la misma selva. Pero en este libro tenemos también playa, tenemos también Ártico, tenemos también como distintos escenarios y por lo tanto distintas historias protagonizadas por los animales, que aquí pues una de sus principales características es que pues sí tendrán cualidades un tanto, pues no antropomórficas, porque sí son animales per se, ¿no? Pero son animales relativamente parlantes o, bueno, que han articulado un lenguaje propio, que tienen reflexiones, que pues tienen incluso mucho que ver con la época y que además de todo pues instauran leyes y sistemas sociales, ¿no? Que es lo que a mí más me llama la atención. Un detalle curioso del libro de la selva es que, por lo menos en las primeras ediciones, estuvo ilustrado en parte por el mismo padre de Royal Kipling, que John Kipling era per se un pintor e ilustrador, ¿no? Y de hecho, pues tenía bastante fama. Ahí también vemos que pues Kipling surgió ya de un entorno bastante acomodado y hecho para que pudiese desarrollarse en la literatura o en lo que quisiese, ¿no? Pero pues entonces es ilustrado por su padre y a partir de ahí, pues es un libro que siempre como que procura ser ilustrado, ¿no? O acompañarse de las ilustraciones. Eh, que principalmente es factible debido a que Kipling es muy descriptivo respecto a sus personajes, pero no solamente respecto a su aspecto o la especie animal que sean, sino a cómo hablan, cómo piensan y cuáles son las cualidades incluso de eh, pues su forma de ser. Hay una de las descripciones que creo que más me gustan del libro y de hecho casi de toda la literatura, donde dicen que la voz de Bagheera, o bueno, él dice que la voz de Bagheera, la pantera negra, es, es como la miel silvestre, ¿no? Entonces, en lugar de decir así como de, ay, hablaba fuerte o hablaba como muy profundo, decía, his voice was like wild honey, ¿no? Em, Mm. y tiene entonces como muchas de estas descripciones a partir de una sensibilidad que contrasta bastante con lo que acabábamos de ver de Kipling, ¿no? Que sí era como pues súper proimperialista y además de todo de estos indios ingleses que son enviados después a educarse a la inglesa per se, ¿no? Y sin Ujú. embargo, el libro de la selva como que sí se presta a dar reflexiones en contra del imperialismo, en contra de Sí, pues en contra de la dominación, en contra sí. del mismo pensamiento humano, ¿no? Entonces es como muy paradójico Ujú. que para él mismo termina siendo así como su obra de, pues es que estos son cuentos para niños, ¿no? Ajá. Y es como de, híjole, ese era el camino que tenías que seguir, ¿no? Y que lo Sí. sigue un poco también, porque, digo, está el libro de la selva, pero también está la historia de Kim, por ejemplo, que también se Ah, esa desarrolla me gusta muchísimo. en India y que, bueno, ahí hasta da reflexiones,
netamente budistas, ¿no? Así que Ujú, personaje controversial, pero respecto al libro de las Tierras Vírgenes o el libro de la selva, em, creo que pues, aquí lo interesante justo será que pese a que el protagonista es humano, Mowgli, ¿no? El hijo, el cachorro humano, em, pues siempre se mantiene, ¿no? Como en este limbo o en este límite de em, no el bestialismo y no lo salvaje, pero más bien lo puro, lo inocente, lo natural todavía. Eh, Quizá pegándole un poco a la figura de el buen salvaje, ¿no? De la literatura, pero creo que Mowgli en verdad es un personaje súper complejo y ahí es donde Kipling más se pudo haber em, pues, como explayado, ¿no? Y ya a partir de allí, pues, centrándonos un poco más en la historia, pues, que no quiero ser redundante, seguramente muchos de ustedes la conocerán, pues narra la vida de un niño humano criado por lobos en la selva y además de todo, pues protegido por muchos de los grandes animales sabios de esta jungla, em, para no ser devorado por el tigre Shere Khan, que tiene una contienda interminable en contra de la raza humana, que alguna vez pues lo dañó, ¿no? Entonces, ujú, pues a mí siempre me ha parecido una historia muy bonita, muy, muy, muy bonita. No solamente la historia en sí, sino que está escrita de una forma muy bella. O sea, verdaderamente ujú, tiene un lirismo impresionante al grado de que ya ahora que pasemos a las diferencias con las películas, eh, por lo general, tratándose de Disney, diría normalmente así de él. Una de las primeras diferencias es que en la obra original los animales no cantan, ¿no? O los personajes no cantan. Pero la realidad es que en el libro de la selva sí cantan, ¿no? Porque sí, sí. todos los animales tienen su propia canción y pues Ujú, Kipling como tal inserta poemas, ¿no? Están escritos como poemas, pero pues terminan trasladándose en la jungla a canciones que literalmente te muestran como la cosmología que tienen pues estos personajes, ¿no? Y además de ello, para como terminar de aterrizar un poco el cuento en sí y ya avanzar hacia las diferencias. Yo tengo, no encontré mi Jungle Book, tenía una edición en inglés muy ah, bonita, pero este es el libro de las tierras vírgenes con el que yo lo conocí, ¿no? El que yo leí cuando era ah, chico, ¿no? Vean incluso eh, ay, la ilustración y sí. todo, ¿no? Eh, pero lo que digo, no es que sea un detalle desconocidísimo, pero no es tan popular como es el primero, es que pues hay un libro 2, ¿no? Y es tal cual el segundo libro de la selva, ¿no? Así se Ah, llama, The Second Jungle Book, y justamente también diría, así como de tratándose de Disney, a diferencia del libro original, pero este no tiene una versión 2, pero no, sí tiene una versión 2. Y el libro de la Selva 2 no es una secuela, un remake, sino pues es una continuación de los claro, mismos porque cuentos que ya son estaban. varias historias. Entonces, puedes leerlo así de corrido y lo único que pasa es que, pues sí, el tiempo transcurre, pero Claro. vuelve a ser Mowgli, ahí sí es un poco más protagonista, ahí sí cierra un poco el ciclo que tiene respecto a pues, su propia relación en cuanto a la jungla, porque en la segunda parte es cuando verdaderamente ves el conflicto que tiene con ya ser muy humano, por un lado, Mm, y por otro lado ya tener a esa edad, pues todo el adoctrinamiento de la jungla, ¿no? O todo el conocimiento de la jungla. ujú, Entonces, Mowgli es un personaje que realmente va y viene de la selva, sobre todo en el segundo libro, ¿no? claro. Em, y pues bueno, por lo mientras, eso es todo lo que pudiera. Em, bueno, pues, ¿por qué este libro es tan importante para nosotros? Lo que sucede es que, como ya hemos mencionado en capítulos anteriores, Abdul y yo somos scouts desde que nacimos, prácticamente, Prácticamente. porque nuestros padres también son scouts, nuestros tíos son scouts, nuestras abuelas fueron scouts también, Sí, de primos alguna forma, scouts, primos. toda la familia es scout.
Entonces, Muchos de nuestros mejores amigos son scouts, por lo mismo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y realmente, pues, es la forma en la que se nos educó. Entonces, lo que pasa es que cuando uno es niño en los scouts, al menos pues aquí en México, yo no Ujú. sé si sea igual en todas partes, en todo el mundo, Me pero parece pues ser que sí aquí, es igual en sí, todas partes, pero recordemos nada más que la asociación Scout ujú, difiere mucho en cada país, ¿no? Entonces, sí, difiere mucho. incluso la sociedad Scout norteamericana, que es la que se ve en las caricaturas, así, los Ujú, Boy ujú, Scouts, hay muchos tipos de Boy Scouts, ¿no? ajá, Y hay unos que sí, son más, así como de Eagle Scouts, ¿no? Los que van, ajá, y hay otros que sí son más como de la onda Kipling. ajá. Bueno, pues justamente aquí en México, cuando uno es niño, pues está dentro de lo que se llama manada. Y se llama manada justamente por el libro de la selva. Todo esto viene de que Baden-Powell pues era inglés, ¿no? Entonces, en aquella época, pues claro que se conocía muchísimo a Kipling, también como que se unió de alguna forma ahí, que la verdad es que históricamente el qué tanta relación tenían, no lo sé, pero a partir de que pues, todo esto viene de Inglaterra, ¿no? Los scouts vienen de Inglaterra, el libro de la selva viene de Inglaterra, se forma la manada para pues ir enseñando a los niños el escultismo, ¿no? Que es lo que estudiamos para ser scouts. Entonces tenemos una manada, se nos dice lobos y lobas, lobesnas. De hecho, a las niñas en México, por lo menos, se nos decía antiguamente gacelas, gacelas, lo cual a mí me parece una locura patriarcal impresionante, porque es como los niños sí son animales de casa, pero las niñas son presa. Es como, ¿por? Y de hecho, en el tiempo de nuestra madre, a las niñas les decían haditas. Eran hadas. Ah, Y bonito. entonces es como, a ver, pero como los niños son lobos y las niñas son hadas, las niñas son gacelas, o sea, como que en varios, y esto no solo es algo que ha ido cambiando con el tiempo, sino por diferentes grupos, ¿no? O sea, Mm, incluso ya en nuestra época había grupos scouts que todavía tenían niñas que eran gacelas, pero específicamente en el grupo en el que nosotros crecimos, ujú. pues sí éramos lobas, ¿no? Éramos lobos y lobas, lo cual pues se me hacía más lógico. Así que yo llegaba a ir todavía a algunos grupos distintos de los scouts y decían, las gacelas por acá. Y yo les decía, yo no soy gacela. No te equivoques, bebé, no te equivoques. Yo soy loba, güey. Aú. O sea, ¡Au! eh, pero todo esto, pues se integra muy bien dentro del aprendizaje, ¿no? Porque no solo es que se nos llamen lobos, sino que se nos leen las historias del libro de la selva, ¿no? Eh, cada quien llega a tener también su nombre de la selva, Mm. basado en uno de los personajes que viene dentro del libro. Entonces luego salíamos de campamento y era como de, ok, es momento de la lectura, ¿no? Y nos sentábamos en un tronquito, en un árbol, y nuestra aquela, que pues es el nombre que se le da en el libro al lobo más viejo, más sabio, Alfa. al líder Ujú. de todos los lobos, ¿no? Al lobo alfa, se llama Aquela en el libro. Entonces, dentro de los scouts, pues la jefa de los niños se llama Aquela y la Aquela pues nos leía el libro de la selva, un capitulito por día, ¿no? Por sábado. Mm. Y también en nuestro grupo, por lo menos, al menos en mis tiempos, no sé si a ti también te llegó a tocar eso, pero les mandábamos cartas a los Sí, personajes de la claro. selva. ¿Sí también te llegó a tocar? No, a los personajes de la selva no. Sí, Nos o sea, mandábamos esa, cartas entre grupos scouts, entre grupos scouts, no, no, internacionalmente. Ajá. ¡ay, qué Estaba bonito! bien A padre. nosotros lo que hacíamos era que les escribíamos, haz de cuenta, carta para Balú, carta para Oh. Bagheera, y entonces lo poníamos en un buzoncito y según nosotros lo enviábamos a la selva de Sioní, no,
y nos respondían, y nos Mi respondían. Entonces, amor. Sí, el eso siguiente ya sábado era tenías una carta escrita por una pantera una y te emocionabas dinámica muchísimo. una dinámica creada más bien por el grupo y por tu Sí, sí, generación, ¿no? eso Ajá. ya era de mi aquela, mi generación, algo muy mío. Pero sí, o sea, todo lo que tiene que ver con la formación scout en esa edad, en la que es como de los 6 años a los 10 más o menos. Sí, ¿no? Como de los 6 a los Mm, 10. sí, 11, 11, 11. 10, 11, tiene que ver con eso. También tenemos cubiles, ¿no? Que pues es donde duermen los lobos. Entonces, hacíamos nuestro propio cubil, lo pintamos con manitas para que pareciera la selva. O sea, todo tiene que ver con esto, ¿no? Y es por eso que es un libro tan importante para nosotros, porque de Sí. verdad que crecimos con él, conocíamos a todos los personajes, nos sabíamos todas las historias y aparte imagínense estando tan cerca de este libro y luego verlo en Disney que no tiene nada que ver. Y era algo muy extraño. O Era sea, algo desde muy niños decir extraño. como de, pero ¿por qué pusieron acá de esa forma? Exacto, Entonces, sí. pero no sé cómo lo viviste tú en tu manada. Que es que nos Bueno, llevamos 6 años de diferencia, ¿eh? O sea, sí, nos lleva, sí, 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 no les coincidimos, de recordamos hecho, que no no coincidimos en la coincidimos. misma manada. Bueno, nada más para quienes, además de todo, agarremos así en curva de, bueno, ¿y los scouts qué son? ¿No? Recordemos que los scouts son una agrupación y un movimiento mundial, ¿no? Que está enfocado a la formación en valores y habilidades de las juventudes, por así decirlo, las infancias y las juventudes, em, a partir de un sistema militar muy suavizado, ¿no? Por así decirlo, Ujú. porque pues fue Cada año más creado, suavizado. ¿mandé? Cada año más suavizado, porque Cada año cuando se más creó suavizado, realmente sí era bastante militar. Ya, exactamente, pues en esta época porque ya es distinto. pues fue creado por un militar, ¿no? Que es justamente Ujú. Sir Lord Stephenson Robert Smith. Stephenson Smith Baden-Powell of Jewell, BP, Ujú. que es pues el creador del movimiento Scout y que justamente pues como era cuatacho, ¿no? De Kipling, contemporáneo y así, tomó directamente el libro de la selva como una analogía para pues formar y empezar a introducir a los niños más pequeños en esta dinámica de pues digamos adoctrinamiento militar, ¿no? Sí. Y pues la verdad es que como etapa termina siendo bastante lindo, ¿no? Digo, yo me acuerdo, Sí, sí, yo lo es lindo, es viví como lindo. algo muy, muy Lo lindo, viví muy ¿no? bonito. Sí, sí, sí. Porque además de todo yo era un niño muy animalizado, entonces decirme así que era Sí, como parte de una manada y de una jungla, pues fue lo mejor, era padrísimo. ¿no? Em, pero sí, 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 era como curiosito darte cuenta de que estaba la película, ¿no? De Disney y por otro Ajá. lado estaba como la novela que además de todo, pues es medio obscura, ¿no? Sí, En algunos bastante, pasajes. sí. Sí, sí, Pero sí. bueno, al día de hoy, porque el movimiento todavía sobrevive, aunque la verdad es que cada vez con mayor Está dificultad, ya, ¿no? ya está Si cayendo, llegan a ver sí. algún grupo de scout, por lo menos aquí en México y seguramente en Latinoamérica, los niños chiquitos que vayan de amarillo, ¿no? Esos son lobatos o lobos y Ajá. justamente han de ser súper fans del libro de la selva, porque Sí. toda su dinámica es una analogía del libro de la selva, las actividades que haces, los Ujú. juegos, Todos tienen los nombres, la sí. propia mística como en la que te envuelven, etcétera, pues tiene que ver con el Sí, libro de la selva. Entonces, pues no sé, para mí es algo muy bonito. sí, sí, porque incluso, pues te dividen por 6 cenas, entonces tú tienes como a tu equipo, digámoslo así, para ponerlo en palabras, Ujú, que todos nos puedan entender, que normalmente están conformados por equipos de 6 niños, y tienes, al seisenero y al subseisenero y tienes un color, ¿no? Pero ese color tiene que ver con tu pelaje. ujú, Entonces, puede ser la seisena blanca
lobos blancos, la seisena negra, lobos negros, Ajá. parda y así, ¿no? Entonces te dan un lobito para que lo tengas aquí y que se vea que tú eres de ese pelaje. Es que Este, explicarlo así, la verdad, sí suena bien raro, o sea, ya después cuando lo sí, explico, sí, sí. una vez que estás dentro, obviamente es una locura, ¿no? Y ha de ser como cualquier Sí. grupo, pues multitudinario, ¿no? Supongo que los que son de misiones o que también forman parte de Ajá. alguna Así agrupación como eh, eh, que tiene como una mística o una una filosofía en mística. específico, Ujú. pues lo entenderán un poco más, ¿no? Esto pues sí es una locura como tal, pero es muy, muy bonito, Es muy muy divertido. bonito. em, Sí, y dura solamente esa parte de la infancia, ¿no? El resto del movimiento sí. scout, ya Ya cuando es eres otra más cosa, grande, ya no tiene nada que ver. es un tanto más serio. Sí. Pero bueno, ese es más o menos como el acercamiento que tuvimos desde niñez, Abdul y yo, con este libro. Y Sí, que Abdul, por supuesto, tenía un cubil mucho más bonito que el mío. la verdad es que sí. Estaba bien La chido verdad es tu que sí. cubil. Un saludo al grupo Scout 97, ¿no? Que Mm, es donde yo inicié. em, Porque tenían unas instalaciones, un cubil, o sea, como la zona donde se reúnen los niños chiquitos, estaba padrísimo, ajá. era una cueva per se, ¿no? Y Sí, era como una después, cueva. pues obviamente, pues un besazo, más bien, porque ya no puede ser saludo, porque ya no existen, ¿no? Al Ajá. grupo Scout 166, porque pues a veces eso pasa, a veces Sí. desaparecen los grupos, se cierran, pero pues también donde Elizabeth y yo estuvimos Sí, la principalmente, mayor parte, la eh, mayor parte. y pues también años muy bellos de nuestra vida, recuerdos Sí, maravillosos muy de mis feliz. mejores amigues, así de donde yo conocí la definición de cuando a un amigo ya le dices hermano, así, ¿no? Fue Sí, en los sí, sí. Scouts. Ay, Entonces, algo hermoso. besos y Ah, abrazos. sí, muchos recuerdos con esta historia, en verdad. Sí, Pero bueno, vamos a avanzar. Yo quiero leer como un fragmentito. perfecto. Igual si te tienes por ahí algún fragmento para que podamos compartirlo aquí con nuestros escuchas. Ujú. Este, tengo justo aquí uno que es en la página 67 que justamente habla acerca, y lo apunté aquí, como de el imperialismo, ¿no? Ok, muy bien. Sí, que dice, es un diálogo que están teniendo y dice, pero ¿qué ocurrirá si se enteran de eso los ingleses? Replicaron los carboneros. Ellos habían oído decir que los ingleses eran gente de tan pocas entendederas que se obstinaban en no permitir que los honrados labradores mataran en paz a los brujos. O sea, ¿y qué nos están diciendo aquí? Que justamente, pues, los ingleses les consideraban salvajes, Ujú. ¿no? O sea, porque pues tenían sus propias leyes y su propio proceder ante brujos, ¿no? Entonces te lo están diciendo desde la opinión de la otra persona, pero te están diciendo los ingleses no entienden, pero Sí, al mismo tiempo te está diciendo con esto que los ingleses tienen más civilización, ¿no? O es sea, complejo, o sea, es complejo. sus análisis son complejos, la verdad. No sé Ujú. hasta qué punto él mismo como que dimensionaba güey, te estás dando un balazo en el pie al mismo Sí, tiempo, ¿no? O sí, sea, es raro. siento que Es cuando raro, es raro. señalaba algo, al mismo tiempo se daba un balazo en el pie Sí, y cuando sí, quería claro. defender algo, también era como de, oye, pero si estás defendiendo eso, ¿por qué tú entonces, Ajá, no sé. sí. No separemos al autor de la obra nunca, amigues. Más No, bien, no, no, no. integremos toda su complejidad, ¿no? Y critiquémosle de forma objetiva lo más posible. Pero bueno, ¿tú tienes por ahí alguna Sí, de partecita hecho, que quieras leer? quiero leerles una parte que a mí me gusta mucho. Es muy Ok. sencilla, pero pues es parte del inicio. De hecho, casi al arranque, donde así como empieza de hecho la película de Disney, ¿no? Con los lobos Mm, despertando en su cubil, etcétera.
Lo que sí no tiene la película es un personaje que de hecho se pasan siempre así como inadvertidamente por el arco del triunfo, pero que tiene una importancia curiosa que señala en este pasaje, ¿no? Empieza con un diálogo de él que dice, buena suerte, jefe de lobos, y que no sea por la de tus nobles hijos. Perdón, buena suerte, jefe de lobos, y que no sea peor la de tus nobles hijos. Buenos dientes les crezcan y que jamás se les olvide el tener hambre en este mundo. Quien así hablaba era el chacal, Tabaqui, el lameplatos. Y los lobos en la India despreciaban a Tabaqui porque anda siempre enredado de un lado a otro, metiendo chismes, comiendo andrajos y pedazos de cuero de los montones de basura que hay en las calles de los pueblos. Pero aunque lo desprecien, le temen, porque Tabaqui, más que nadie en la selva toda, tiene propensión a perder la cabeza, y entonces se olvida de que jamás haya tenido miedo, y corre por la espesura mordiendo cuanto encuentra a su paso. Hasta el tigre se esconde cuando Tabaqui se vuelve loco, porque la locura es lo más deshonroso que puede ocurrirle a un animal salvaje. Yo me acuerdo que la primera vez que leí eso fue así como de, "Oh". Y aquí estamos viendo justamente pues un personaje que de hecho solamente salió, o sea, solamente me acuerdo una película de los muchos remakes que le han hecho en el que sí sale el personaje, ¿no? De Mm, Tabaki. Y que lo ponen de hecho como una hiena, más que como un chacal. Pero bueno, como un pues ajá. es un animal que en verdad por el que nadie da así como un peso, ¿no? Que es como el mendigo, el andrajoso, pero que algo le pasa que describen una especie de rabia o frenesí que de repente le da y todos los animales le temen. Por un lado, porque pues si es algo contagioso, pues cuidado, ¿no? Pero por otro lado, porque los animales de este libro son súper civilizados, ¿no? Ajá, Entonces ahí vemos justo el contraste de que el protagonista y a quienes están recibiendo como agente externo, pues es el hombre, que es así como de el símbolo o el pináculo de la civilización, pero viene en una etapa infante totalmente salvaje, ¿no? ujú, Y por otro lado está integrándose a un ecosistema de por sí salvaje, pero que está súper estructurado, ¿no? En sus propias ujú. leyes. Entonces, este conflicto y esta constante como pulsión entre ambas posturas, para mí es como de lo más rico, ¿no? De toda la obra. Sí, sí, hay muchos personajes que, pues, jamás se nos mostraron, ¿no? Es que de verdad te mencionan a muchísimos animales dentro del libro, muchísimos animales. Y bueno, a partir de esto, pues, ¿qué te parece si pasamos justamente a las inmensas diferencias entre el libro Sí. y la película de Disney, del libro de la selva? Curiosamente, a mí algo que me llama mucho la atención es que sí hay personajes femeninos poderosos en esta Ujú. historia. Mama Loba es un personaje importante. Es la más fuerte. O sea, Sí, es la ¿cómo se como de, llama no te mamá metas loba? con mis Perdón, cachorros. Racha. Ay, no, Racha. Raksha. Ujú, ujú. Significaba algo así como de el demonio o el El diablo, demonio, ¿no? ajá, sí, sí, Porque era sí, como como de de no te metas con mis cuando esa cachorros. señora se pone en modo defensivo, o sea, no hay nadie que la Ajá. frene, ¿no? Sí, sí, sí. Y también la mamá humana de Mowgli, Meshua, Meshua, también es Meshua. muy importante. Es tan importante Meshua que cuando se le menciona ya dentro del pueblo, se dice Meshua y su esposo. Sí, No se nos menciona el nombre del esposo, lo cual a mí me llamó exacto. muchísimo la atención para esa época. Decir Meshua y su esposo es algo enorme. Y de hecho, Porque Meshua es del segundo libro, ¿no? a mí se me hace que esta versión que La leí que hace tú poco, tienes. porque Ujú, bueno, como les comentamos, leímos el libro, más bien se nos leyó el libro y leímos el libro cuando éramos pequeños, ¿no? ujú. Pero yo lo leí hace poco, hace como menos de un año, esta versión Ajá. de Porrúa. Y creo que debe de tener las dos partes, porque además es Sí, grande. sí, seguramente la tiene, porque en verdad es así como de Las debe de seguidito, tener como ¿no? O sea, combinadas. son historias seguiditas,
pero Ajá. Meshua me parece que sale más bien en la segunda parte. Y sí, es como de Ah, sí. Meshua y su esposo, y luego Meshua, Y el su esposo. esposo y su hijo, ¿no? Es así como de, creo Ujú. que tampoco tiene nombre el otro hijo, que es la mamá Porque adoptiva sí te de... hablan Ah, acerca de, a ver, las mamás aquí son, sí. son de temer. Y hablando de mamás, perdón, no sé si tú misma Ajá. sabías, pero como ya mencionó Elizabeth, pues hubo un tiempo en el que en la manada o en los scouts, pues se te asignaba un nombre, ¿no? Que era Ajá. conocido como Sí, sí, nombre sí. de selva. Y entonces en lugar de usar tu nombre así de Abdul, ¿no? Pues yo en algún momento fui Bagheera, ¿no? Pero eso fue Mm, otra cuestión. Nuestra madre, Elizabeth, ajá, era Meshwa. que fue scouter y así, también era Meshua. Entonces es como muy Sí, curioso que nuestra madre, antes de ser madre, ya había sido era nombrada madre. como la madre de Mowgli. Te Sí, amamos, sí, sí. mami. Te Acaba de amamos, ser su mami. cumpleaños hace poco, entonces, Sí, besazos. sí, sí. Cuando salga este episodio habrá ya pasado tiempo, Ya ha pero pasado tiempo de sí. sus cumpleaños, pero Pero besazos. besazos. Entonces sí, los personajes femeninos, las mamás son muy importantes. Y otra cuestión acerca de los géneros también es que, por ejemplo, de Bagheera jamás se nos menciona realmente, No, según yo no sí, se nos, sí, 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 sí se sí. menciona. Antes de pasar a Bagheera, Es otro que, personaje ajá. femenino que a mí me gusta mucho es Kotik, la foca, Ah, ¿no? Kotick. Se me Ay, hace, y que su episodio se me hace, o bueno, su capítulo se me hace hermoso, tiene imágenes y reflexiones así como preciosas, te hablan acerca de cómo es el lenguaje de las focas, es bellísimo, ¿no? sí. Y Es que sí sí, lo pensó un no, montón, como cómo habla cada animal, cómo se sí, comunican entre ellos, o sea, la forma en la que te lo describe y como las repeticiones de palabras que llega a tener, los como poemas, canciones de las que hablabas. La verdad es que sí está muy pensado es un acerca de libro cada súper animal. bien pensado. O sea, Sí, también sí, yo sí. sí me imagino a Kipling en Bombay o en algún otro lado de Sí, India, así observando, ¿no? Observando observando. las interacciones animales o Sí, cómo la gente se relacionaba con la, pues, el reino animal, ¿no? Con la selva. sí, sí, Pero sí. no, de Bagheera sí, en The Jungle Book, en el original, sí se refieren Ah, siempre a él como un his, ¿no? Por eso te decía así como de, okey. his voice, bla, bla, Ah, bla, bla. Y a partir de eso sí, sí, sí ya, se entiende que es macho, es una pantera macho, claro. pero es muy fácil que le cambien el género, ¿no? En distintas Porque siempre representaciones. es que, ¿sabes qué? En la versión en español lo que pasa es que siempre dicen la pantera. No Exacto, sí. dicen tanto como, pues es su voz, pero pues como no hay un his, o sea, Sí. realmente en la versión en español casi siempre es la pantera. Así que Y, yo sí estaba confundida. y no sé si soy el único al que le pasa, pero el hecho, ¿no? De que tenga el artículo así tan marcado, que siempre es la pantera, aunque sea macho, pues para mí siempre es una imagen un poco más femenina, ¿no? O sea, Sí, siempre pienso sí, en la sí, pantera sí, y pienso sí. en una pantera hembra, ¿no? Sí, yo también. Incluso cuando veo a la pantera rosa, o sea, siempre se me ha hecho un personaje un tanto, Femenino. controversial al respecto. Pero bueno, Ajá. pero sí es macho. Y ya hablando sobre, justamente sobre eso, lo curiosísimo, o sea, no, lo más distinto que tiene Disney al libro son las personalidades de los personajes. ¿Qué tienes ahí? Ya se me acabó mi café. Ay, lo siento tanto. No era para que se diesen cuenta, perdón. Abdul se le acabó su café, por favor, un minuto de silencio. Manden más café. Manden más café. Este, las personalidades Mm, son de los animales, son lo más distinto que tiene Disney al libro. Son completamente distintos. Para sí. empezar, justamente hablando de Bagheera, yo diría que si tuviésemos que decir que, o sea, si lo tuviésemos que describir así, Bagheera tiene la personalidad de Balú y Balú tiene la personalidad de Bagheera. ¿En serio? O sea, sin irnos hasta el punto de ser ridículo, ¿no? Ajá. De Balú, que sí, en la película sí termina siendo ridículo, pero a ver, Bagheera en el libro es, pues, regresando a que es medio femenino, ¿no? Ujú. Es medio maternal. O sea, cuida Sí. muchísimo a Mowgli, siempre es como, es la tierna. Bagheera es tierna con Mowgli. O sea, Ok, aunque ya. por más que se diga que, a ver, Bagheera da miedo, ¿ok? Es una pantera, da miedo, le tiene muchísimo respeto, pero es muy tierna con él. Sí. Pero Balú,
Balú no tiene nada, o No, sea, claro. nada que ver. O sea, Y estoy... tiene y es más el más centrado. Así Sí, como en Disney, Bagheera es la centrada, es la que tenemos que ir aquí y acá y sí. hacer esto. En el libro, Balú es ese personaje que dice: Tengo, "Esto es lo que tenemos que hacer, hacia acá tenemos que ir". sí, tengo muchas cosas que decir al respecto, en verdad, Mm, pero necesitamos hacer un corte porque tengo 26 minutos y porque porque casi no tengo y pila en necesitas la café. computadora, Okey, ¿vale? Entonces voy a vale. hacer corte aquí.